Hola a todos, hoy es lunes 6 de julio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Shaxbode. Bienvenido, coronel. Sila namin just Terry Dothis sa Mises. Coronel, está pasando algo enorme en Irán y es el funeral del difunto líder supremo del país. Si miras las imágenes que están saliendo es impresionante. Déjeme ponerle una parte. Muestra la plaza en Gelab, en Irán, y si vas hasta la plaza Sadi, está llena de gente. La multitud ha salido a la calle, se ve la bandera roja en sus manos, y eso tiene un significado muy especial para los musulmanes chiíes. Es algo muy importante, y no solo simboliza venganza, también significa justicia. Y este es el líder del que decían que antes del ataque a Irán, nadie lo apoyaba, que el gobierno se estaba derrumbando y que todo se venía abajo por dentro. Pero mire cuánta gente ha salido. Es algo sin precedentes, creo yo. Más adelante sabremos cuántas personas participaron en este funeral. Es enorme. Nunca había visto algo así. Mire las imágenes. Mire los videos que están llegando. En cuanto a la guerra, por lo que entiendo, esto fue lo máximo que Estados Unidos habría hecho por Israel. Es la última carta que Donald Trump puede jugar a favor de Benjamin Netanyahu, porque Benjamin Netanyahu ayalió, no sé si lo viste, y dijo en hebreo que los líderes de todo el mundo que evitan expresar públicamente su apoyo a Israel, en privado, le hablan de una forma muy distinta. Le dicen, señor primer ministro, estamos con usted. La opinión pública en nuestros países no nos permite decirlo tan abiertamente, pero le admiramos, necesitamos su ayuda. ¿Sabes? J.D. Vance dijo que el único país que apoya a Israel es Estados Unidos, y que nadie más lo está haciendo. ¿Cuál es la situación actual del conflicto en Asia Occidental? ¿Y cómo entiendes tú la continuación de este conflicto, especialmente entre Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por el otro? Bueno, antes que nada, como acabas de decir con razón, el funeral, que algunos comentaristas ya han calificado como la mayor concentración humana de la historia. No sé si eso será cierto, pero las imágenes que tenemos parecen confirmarlo. Ahora bien, lo que muestra, y que también es muy interesante, es la reacción de Donald Trump cuando vio esas imágenes. Antes había malinterpretado a Irán y dijo que no se había dado cuenta de que Khamenei tenía tanto apoyo. Khamenei had so much support. He even talked about fake tears. Incluso habló de lágrimas falsas o cosas así. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Lo interesante es que se da cuenta, después de haber lanzado una guerra, de que la base de esa guerra, la falta de apoyo de la población al gobierno, la idea de que en cuanto Israel y Estados Unidos atacaran Irán, eso llevaría al pueblo iraní a derrocar al gobierno, a hacer algún tipo de revolución y cosas por el estilo. Todo eso estaba equivocado. Y por lo que sabemos de la evaluación de la comunidad de inteligencia antes de la guerra, entendemos que la inteligencia estadounidense aconsejó a Trump no iniciar la guerra precisamente por esa razón. Quiero decir, no por las concentraciones o los funerales, sino porque la visión que se tiene de Irán está tan sesgada que no somos capaces de entender cómo este gobierno puede tener tanto apoyo. Conozco a muchos periodistas aquí en Europa que decían que Khamenei y el gobierno, el llamado régimen de los mulás, no tienen ningún apoyo entre la población, que están esperando cualquier ocasión para hacer una revolución. Incluso pasó en la televisión suiza, por cierto. En la televisión suiza llegaron a pedir que se bombardeara a la población. Decían que había que bombardearla porque la gente estaba tan en contra de Khamenei que ellos mismos lo pedirían. Fíjate en el nivel de locura al que puede llegar la RTS, que es la televisión suiza, el nivel de locura de pedir bombardear a civiles.
But that all comes from that picture that we had. Pero todo eso viene de esa imagen que tenemos, que todavía existe en muchos lugares, de que el gobierno no tiene apoyo popular. Y ahora tenemos esas imágenes que muestran una verdad completamente distinta. Y eso demuestra que la decisión que se tomó, no hablo de Israel porque ese es un caso aparte, pero en Estados Unidos, la decisión que tomó Donald Trump no se basó en información de inteligencia, sino en percepciones. Y si miras las decisiones que se han tomado en Occidente en los últimos 30 años, todas se basan en percepciones y no en hechos. La guerra de Afganistán no tenía una base real. Quiero decir, no había fundamento para eso. Y de hecho, resultó ser un fracaso. And in fact, it came out to be a failure. The same in Iraq, the same in Libya, the same in Syria. Lo mismo en Irak, lo mismo en Libia, lo mismo en Siria. Siempre empezamos nuestras guerras basándonos en percepciones y no en hechos. Y eso da obviamente a los medios de comunicación, sobre todo a los grandes medios, un papel muy importante en las decisiones que tomamos. Además, eso explica por qué, como la narrativa es la base de nuestra toma de decisiones, se acaba sancionando a más y más personas, simplemente porque no reflejan el pensamiento dominante. Y eso, creo yo, hablo desde mi experiencia como antiguo oficial de inteligencia estratégica, un puesto en el que estuve muy implicado en la toma de decisiones del gobierno, me hace ver que estamos asistiendo a una degradación de los procesos de decisión en todo Occidente. Y lo que impulsa las políticas, las internas, pero también las exteriores, son los relatos. Ya no son los hechos. Y lo vemos claramente. En la mayoría de los casos, ya ni siquiera se pide información a los servicios de inteligencia a la hora de tomar decisiones. Todo se basa en lo que Macron, Keir Starmer o quien sea recibe en su cuenta de Twitter o de X. Y eso es lo que define la base de sus decisiones, no lo que le llega de sus servicios de inteligencia. De hecho, cada vez que tenemos informes de inteligencia, contradicen al gobierno. Y pasó exactamente lo mismo, quizá lo recuerdes, cuando tuvimos aquella llamada guerra híbrida, con los drones atacando Copenhague, Dinamarca, Noruega y Bélgica. And in Denmark and Norway and Belgium, all that's proved to be fake. Once you had Todo eso resultó ser falso. Cuando se tuvo acceso a los informes de inteligencia, decían que era falso. Pero mientras tanto, ya se habían tomado decisiones. Así que cuando se trata de comprar algunos drones adicionales o algún sistema de defensa aérea, eso probablemente no tenga mucha importancia. Pero cuando hay gente que lanza una guerra basándose en sus propias sensaciones, en lugar de en una evaluación de inteligencia adecuada, eso demuestra hasta qué punto la toma de decisiones en Occidente se ha corrompido. Y creo que esa es la principal lección que deberíamos sacar de nuestro lado. Más allá de los aspectos morales de iniciar guerras, de bombardear niños, bombardear escuelas, bombardear hospitales, permitir que los israelíes hagan lo mismo, apoyar a los israelíes por hacer lo mismo, y así sucesivamente. Más allá de todo eso, solo desde el punto de vista de la toma de decisiones, deberíamos preguntarnos si nuestros sistemas de decisión están realmente a la altura. Lo que vemos, en cambio, cuando miramos a Rusia, China, Irán y otros países, es que su proceso de toma de decisiones es mucho más sólido, mucho más basado en evaluaciones de inteligencia. No es impulsivo, no es una reacción instintiva. Viene de la cabeza, no de las tripas. Y eso demuestra, y por cierto, esa es la razón por la que estos países, los que acabo de mencionar, incluido Irán, ganan. Ganan porque su toma de decisiones se basa en hechos, y saben cuáles son los límites de la situación, de sus capacidades, de lo que pueden hacer. Y eso en Occidente se ha dejado completamente de lado, si se quiere, por culpa del relato. No nos importa lo que realmente tenemos. Simplemente creemos que lo tenemos. Apoyamos a Ucrania porque pensamos que somos capaces de hacerlo, pero sabemos que en realidad no lo somos. Y si tomamos a Irán como ejemplo, eso muestra exactamente la debilidad de Occidente. La debilidad de Occidente,
además de otras como la desindustrialización, las economías financieras basadas en la ingeniería financiera en lugar de la ingeniería industrial, y cosas por el estilo. Esas también son debilidades, pero creo que la debilidad central que tenemos en Occidente es la toma de decisiones. Ahora tenemos un esquema en todos los países, y se ve en la Unión Europea, se ve en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en el que hay personas en el poder que se comportan como dictadores. Who behave like dictators. That means they don't care about decisions. Eso significa que no les importan los mecanismos de toma de decisiones que existen en cualquier país basado en el Estado de Derecho, porque la inteligencia forma parte del Estado de Derecho, técnicamente hablando. Pero esa gente lo ignora. Se basan solo en su propia percepción de las cosas, exactamente como hacíamos en los siglos XVI y XVII en Europa. Ya sabes, los hechos no tienen ningún papel. Lo que siento sobre los hechos, eso sí importa. Y hoy tenemos ese mismo patrón en toda Europa, en todo Occidente, porque eso incluye obviamente a Trump. Y creo que ese es un peligro estructural que tenemos en Europa, una debilidad estructural y sistémica que arrastramos. Y eso sería, hablamos de los funerales, pero no del resto de la conferencia. Pues bien, basándome en ese funeral, esa es exactamente la conclusión que saco de ese aspecto. The conclusion I take from that aspect. Colonel, the people on street, Cal, la gente en la calle. Según mi estimación, estamos hablando de más de 12 millones de personas, mucho más, casi el doble de la población de Israel. Esa es la cantidad de gente que hay ahora mismo en las calles. Y estamos hablando de un país pequeño, en Asia Occidental, que siente que puede atacar a cualquiera, que puede matar gente, que puede destruir otros países. Y su argumento básicamente, como decías, tiene que ver con cómo Donald Trump fue convencido, cómo Estados Unidos fue convencido a empezar esta guerra. The United States was convinced to start this war. That was basically, I would say, Básicamente, yo diría que ese tipo de información, si él consiguió algo de Oriente Medio, en realidad viene del Mossad y de la CIA. El Mossad está muy activo en Asia Occidental y recopilan información de Irán. Así que, en el fondo, estaban engañando a todo el sistema a favor de la guerra para lograr lo que Netanyahu llevaba tanto tiempo buscando, la guerra contra Irán. No lo sé. Cuando se trata de inteligencia, cuando pasa algo así, ¿cuáles van a ser las repercusiones de cosas que son totalmente lo contrario de lo que nos decían antes? Y eso va a tener algún tipo de consecuencia para esa gente. Is that going to bring some sort of repercussions to these people? We have to understand. Tenemos que entender cómo funciona la inteligencia. You talk about Mossad. Y hablas de la CIA, hablas del Mossad. Si miras a quienes han sido más críticos en Israel, en particular, pero también en Estados Unidos, respecto a la guerra y todo el asunto de la bomba nuclear en Irán y cosas así, los que han sido más críticos son los del Mossad. Y por cierto, también la CIA en Estados Unidos. He trabajado con ambos, y sé que tú también. Además, entre tus invitados, hay algunos antiguos analistas de la CIA. Yo trabajé con ellos en aquella época. Y mira, los analistas de la CIA no son tontos. Son muy buenos. De hecho, son brillantes. Analysts are not stupid. They are very good. In fact, they are brilliant. And that was my conclusion when I saw them. Y esa fue mi conclusión cuando los vi. Por eso tenemos que entender cómo funciona la inteligencia. Dentro del sistema de inteligencia hay personas que hacen análisis. Son gente brillante. De hecho, los reclutan precisamente para eso. Y lo mismo pasa con el Mossad. Esas personas comprenden muy bien la situación, incluso muy bien, y ofrecen evaluaciones sólidas, fiables e inteligentes de lo que está ocurriendo. Ahora bien, el problema es que, y esto pasa sobre todo en las grandes organizaciones de inteligencia, cuando tienes algo como la CIA, funciona como una pirámide, por así decirlo. La parte inferior de esa pirámide está formada por todos esos expertos, analistas y personas de las que nunca se oye hablar. All these experts, analysts, and things, people you never hear about, but they are brilliant. The upper part of the Pero son brillantes. La parte superior de la pirámide es más política. Esas personas son nombradas por su lealtad al sistema,
porque son políticamente correctas, porque están en sintonía con el presidente o con la administración actual. Eso significa que la base y la parte superior de la pirámide pueden no ver las cosas del mismo modo. Y eso es algo muy importante de entender. En mi caso, durante la Guerra Fría, yo venía de un servicio de inteligencia muy pequeño, diminuto, de verdad, pero era tan pequeño que no necesitaba estar politizado. Y mi homólogo era probablemente uno de los directores, o sí, digámoslo así, un director de la CIA, algo por el estilo. Yes, one of the, let's put it that way, director of CIA or things like this. Not the upper one, but say the No los de más arriba, sino, digamos, los de abajo. No me sale ahora el término exacto. Pero bueno, en la media dirección, o dirección media alta si quieres. Pues bien, en Estados Unidos estaban politizados, mientras que nosotros seguíamos en el ámbito técnico. Y eso da a un servicio muy pequeño como el mío, y en el que yo estaba entonces, una ventaja considerable, porque podíamos hacer las evaluaciones que considerábamos adecuadas basadas realmente en hechos. No introducíamos consideraciones políticas en nuestras evaluaciones, mientras que a cierto nivel dentro de la CIA había que incluir algún elemento político en el análisis. Y eso de alguna manera acaba distorsionando la evaluación. meaning that somehow you distort the assessment. And that's exactly the same you have in the Mossad. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre en el Mossad. Exactamente lo mismo. Y si escuchas a los antiguos directores del Mossad, verás que son los más críticos con la política de Netanyahu, con la política hacia los palestinos, con la política hacia Irán y con cuestiones de ese tipo. Ahora bien, esas dos instituciones, y esto podría aplicarse también a otras, como la DGSE en Francia, el MI6 en el Reino Unido y así sucesivamente, todas funcionan igual. En cualquier caso, el problema es que cuando perteneces al Mossad, da igual quién seas, y sobre todo si eres un agente operativo, es decir, no un analista, sino alguien que lleva a cabo operaciones clandestinas y cosas por el estilo, no se te pide que hagas lo que tú piensas. You are not requested to do what you think. You're requested to do what you're ordered to do, period. Se te pide que hagas lo que se te ordena, punto. Así que, por supuesto, cuando la CIA o el Mossad reciben la misión de llevar a cabo una operación, tienen que hacerlo, porque forma parte del sistema. Se puede decir que podrían dimitir y pensar de otra manera. Vale, pero dejemos eso a un lado. La cuestión es que, independientemente de lo que piensen las personas, y eso puede pasar también en un ejército, por ejemplo, donde a cierto nivel la gente piensa distinto, al estar dentro del sistema, tienen que hacer lo que la organización les pide. Y por eso, muy a menudo, tenemos una visión distorsionada de esas instituciones. No estoy aquí para blanquear a la CIA por todos sus crímenes ni nada de eso. No es mi propósito, solo quiero explicar cómo funciona. It's not my purpose, but just to explain what it is. When we talk about the 9/11, for instance, Cuando hablamos del 11 de septiembre, por ejemplo, o mejor dicho, no del 11 de septiembre, perdón, de la invasión de Irak, la CIA se opuso a la evaluación que hizo Donald Rumsfeld para culpar a Irak de tener armas de destrucción masiva. Y la CIA se opuso claramente. De hecho, eso llevó a Rumsfeld a crear una oficina de evaluación estratégica dentro del Departamento de Defensa para elaborar informes que encajaran con lo que él pensaba, porque no quería depender de las evaluaciones de la CIA, que decían no, Irak no tiene armas de destrucción masiva. Así que, desde fuera, sobre todo para quienes no son especialistas, puede que no se perciba este matiz en la forma en que trabajan las agencias de inteligencia. in the way the intelligence organizations work. What we see today is that Lo que vemos hoy es que por la personalidad de nuestros líderes, me refiero a los líderes políticos, pasa eso. Lo vemos en Estados Unidos con Trump, en Francia con Macron y así sucesivamente. Estas personas tienen una autoestima tan grande que se atreven a ignorar lo que dicen sus propios servicios de inteligencia. Y ahí es donde todo empieza a volverse peligroso, porque eso significa que las decisiones ya no se toman siguiendo un proceso adecuado. Porque la toma de decisiones, y eso es muy cierto en Estados Unidos y también en la mayoría de los países, por cierto, solía estar muy reglamentada, al menos en teoría, o así era, digamos, hace unos 30 años o más. Había un proceso de toma de decisiones muy estructurado.
you had a very codified decision-making process. And before reaching the decision, you had to go Y antes de llegar a la decisión, hubo que pasar por distintas etapas en las que los servicios de inteligencia aportaban sus propias evaluaciones. La idea de este proceso de toma de decisiones codificado, como el que existe en el ámbito militar, es precisamente asegurarse de que se integran todos los factores, todas las personas con conocimiento en la decisión final. Pero ahora, como nuestros líderes son tan egocéntricos, se toman la libertad de saltarse todos esos procesos y decidir por su cuenta, sin apoyarse en el procedimiento. Y ahí es donde aparece el riesgo de tomar malas decisiones. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Irán. Y ese es el peligro de esta situación. Y se ve claramente en Europa. Es totalmente cierto. Por ejemplo, hay muchos informes, por cierto, sobre esto en la Unión Europea, que dicen que Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, por cierto, toman decisiones con un número muy reducido de asesores y dejan de lado el trabajo que se hace en sus propias administraciones. Porque en la Unión Europea, como en cualquier otro sitio, hay una administración que está ahí para preparar análisis con el fin de facilitar la toma de decisiones. Ahora bien, si trabajas aislado, en tu burbuja, allá arriba, en la última planta de tu edificio, y solo te rodeas de un grupo muy pequeño de asesores, no te importa lo que digan los demás. Simplemente decides. Y ahí es donde se cometen los errores. O, mejor dicho, ahí es donde los errores pueden salir más caros, porque los cometes sin darte cuenta de que los estás cometiendo. You make mistake without realizing that you are making a mistake, because there is no proper Porque el propósito de una organización de inteligencia y de esas estructuras que ayudan a tomar decisiones no es simplemente decir, los iraníes son malos, así que tenemos que atacar. No es exactamente eso. También se trata de identificar los riesgos. Si eliges la opción 1, tienes el riesgo de esto y de esto. Si eliges la opción 2, tienes este beneficio, pero también estos otros riesgos y cosas por el estilo. Es decir, cuando tomas una decisión, eliges una opción sabiendo cuáles son los riesgos. Pero si no hay alguien que se encargue de identificar los riesgos asociados a cada posible decisión, entonces actúas sin saber qué puede pasar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Ahora se dan cuenta de que están atrapados. Y eso es algo que debería haberse identificado mucho antes, porque ya habían dejado claro, quiero decir, Trump había dejado claro, que quería hacer algo con Irán. Trump has indicated that he wanted to do something with Iran. So he had several months to prepare the situation. Así que tuvo varios meses para preparar la situación, para preparar su guerra y para identificar cuáles serían los riesgos. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Dónde están los riesgos? Pero evidentemente no hizo ese cálculo. Como resultado, se metió en una situación basada únicamente en lo que le dijo Benjamin Netanyahu. Y Benjamin Netanyahu actúa por su cuenta. No es una persona que trabaje por la humanidad. No trabaja por el mundo. No presta atención a Oriente Medio. Simplemente hace las cosas, y ni siquiera por Israel. Lo hace por su propio interés, porque si pierde el poder, sería acusado o tendría que enfrentarse a un juicio por corrupción y todo eso. No lo sé, no lo recuerdo exactamente. Pero eso significa que necesita tener una guerra, y por tanto ese es su objetivo, punto. Ni siquiera es por Israel. Es por Benjamin Netanyahu, punto. Ese es el peligro de una situación así. Esa incapacidad para tomar decisiones adecuadas, para evaluar correctamente tanto las oportunidades como los riesgos de involucrarse en un conflicto o en cualquier otra política. Y sí, creo que esa es una de las lecciones. Otra lección, creo, de estos funerales, y ahí es donde mencionabas las cifras, decías que en las calles de Isfahán, de Teherán y de otras ciudades había el doble o incluso el triple de la población de Israel. Eso también es algo evidente, pero lo que yo destacaría como israelí es el hecho de que incluso había una delegación saudí allí. Recordemos que Irán y Arabia Saudí están de hecho en guerra. And nevertheless,
you had a Saudi delegation. Y sin embargo, hubo una delegación saudí que asistió a los funerales, lo que demuestra que el odio entre los dos países probablemente no sea tan profundo como muchos piensan. Por cierto, eso muestra algo que ya he mencionado, la madurez de esta realidad política de Oriente Medio, en comparación con lo que vemos en Europa, por ejemplo. En Europa, nadie quiere hablar con los rusos. Son tan malos que no se puede hablar con Putin. Es una actitud un poco infantil, cuando incluso prohíben que un árbol participe en un concurso al árbol más bonito de Europa, solo porque es un árbol ruso, y por tanto no puede concursar. Eso muestra hasta qué punto llega la cosa en Europa. Y ahora, en Oriente Medio, vemos algo completamente distinto. And now in the Middle East, you see something completely different. We are at war with the other country, but we respect. Estamos en guerra con ese otro país, pero al mismo tiempo respetamos al líder de ese país. Por eso venimos a mostrar respeto hacia esa persona. Y eso va más allá de lo simple, más allá del valor que se necesita aquí. No estamos aquí, ni siquiera es la cabeza la que habla, es el corazón. Y eso debería preocupar a Israel, porque demuestra que en realidad Irán no es el verdadero enemigo. Es un enemigo porque los estadounidenses así lo han decidido, y porque, de alguna manera, crearon una situación en la que todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo fueron en realidad arrastrados o empujados a este conflicto, aunque no lo querían de verdad. Claro que todos esos países podrían haberle dicho a Estados Unidos, deja de usar mi territorio y cosas por el estilo. Said to the US, stop using my territory and things like this. Now, obviously the US, especially Donald Trump, is so Ahora, obviamente, Estados Unidos, y en especial Donald Trump, es tan impredecible que probablemente esos países no se atrevan a hacerlo. Pero al mismo tiempo, eso demuestra que a pesar de esta situación, hay cosas que están por encima de los misiles. Hay cosas que están por encima de los drones y de todo eso. Y ese tipo de cosas, eso es algo que he mencionado varias veces. Hablamos de este tema en varias ocasiones hace un par de años. Cuando tratamos la crisis palestina del 7 de octubre, cuando hablamos de la mezquita de Al-Aqsa y de los asuntos relacionados con el Monte del Templo en Jerusalén, que pueden afectar a toda la comunidad islámica. Y las tensiones en torno al Monte del Templo no han disminuido. ¿Te refieres al lugar donde quieren construir el tercer templo? The third temple. The third temple of Solomon, correct. El tercer templo de Salomón. Exacto. Y esos israelíes, los más extremistas, ya han dicho que están dispuestos a destruir la mezquita que hay allí, la mezquita de Al-Aqsa. Y por eso precisamente los palestinos llamaron a su operación Diluvio de Al-Aqsa. Hay una relación clara. Pero eso también demuestra que Israel está jugando con fuego en Oriente Medio, y que aunque hoy, por la presión que ejerce Estados Unidos, existen tensiones entre Irán y sus vecinos, si se sacara a Estados Unidos de la ecuación, la situación sería mucho más estable. Y esta situación, una vez más, en lugar de llevar a Israel a trabajar mucho más en el plano diplomático, a intentar restablecer lazos con todos esos países, a tratar de tener una relación normal con sus vecinos, en realidad lo que hace Israel es apoyarse en Estados Unidos para que haga ese trabajo por ellos. Y quizá recuerdes que una de las condiciones que Trump mencionó a los países del Consejo de Cooperación del Golfo para recibir más ayuda de Estados Unidos fue que firmaran los acuerdos de Abraham, es decir, que es una especie de chantaje. El problema es que, claro, uno puede firmar un documento, pero si te obligan a firmarlo, lo haces con la mano, no con la cabeza ni con el corazón. Y eso significa que ese documento no tiene ningún valor. Y todo este aspecto del conflicto que tenemos en Oriente Medio debería empezar a ser comprendido por los israelíes y por los estadounidenses. Los estadounidenses deberían empezar a aconsejar a los israelíes que su supervivencia no depende de la destrucción de todos sus vecinos, sino de la capacidad de Israel para integrarse en la comunidad de Oriente Medio. Y por supuesto,
Eso exigirá a su vez que Israel renuncie a su política de hechos consumados en la región, ocupando países, destruyendo cosas y sin asumir ninguna responsabilidad por ello. Así que, en fin, Israel debería entender que la forma en que actúa no es sostenible y no lo será en el futuro. It's not sustainable. Will not be sustainable. And I think that's the indication that I don't want to expand much. Y creo que eso es una señal sobre la que no quiero extenderme mucho más, porque probablemente no sea el tema, pero es una de las lecciones que me llevo de estos funerales. Cuando vi a esa delegación saudí llegar a Irán, me pareció una muestra de la capacidad, tanto de los saudíes como de los iraníes, por cierto, de ir más allá de los drones, los misiles, los aviones y todo eso. De subir un nivel, de dar una señal de paz, porque se trata de eso, de ir más allá de la política, de llegar a algo más profundo. Y ese es, creo, el mensaje que deberíamos, ver también en la gente en la calle y en todo lo que rodea este momento, algo que podemos tener presente en este funeral. En mi caso, lo que me quedará grabado de este funeral es precisamente ese instante en el que ves que todas las tensiones regionales, pueden dejarse a un lado cuando hay personas dispuestas a hablar entre sí. By people who want to talk to each other. Colonel, what do you make of the behavior of the French government on one ¿Qué side? opinas del comportamiento del gobierno francés? Por un lado, vemos que han estado entrenando, armando y convenciendo a esa gente en el Kurdistán iraquí, a esos grupos kurdos en el Kurdistán iraquí. Y luego vemos que, cuando se trata del estrecho de Hormuz, Macron intenta comunicarse con el gobierno de Omán, tratando de crear algún tipo de división entre Irán y Omán. Además, Francia y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta, ya sabes, sobre el estrecho de Hormuz y dicen que van a ayudar. Hablan de que la parte sur del estrecho se gestione junto con el gobierno omaní, lo cual, en mi opinión, es algo ficticio. Es una especie de ficción, pero están intentando hacerlo lo mejor posible. Se ve su papel frente a Irán en el estrecho de Hormuz y también en el Líbano. Tienen un papel muy importante en el Líbano. Todo esto está relacionado con el caos que ocurre en Asia Occidental. No son cosas separadas. Todo está conectado. ¿Qué opinas de la política exterior de Francia? Then what do you make of the foreign policy of France? Well, you mentioned foreign policy of France. Bueno, has mencionado la política exterior de Francia. La verdad, me pregunto si realmente tienen una, porque claramente están metidos en todo tipo de caos. Lo mismo pasa con Ucrania, por cierto. Entrenan a gente para organizar ataques contra poblaciones y cosas así. Pero claro, son operaciones encubiertas, o mejor dicho, clandestinas. Así que no se sabe, no se cuenta lo que se está haciendo, y se da la imagen de ser los buenos. Pero en realidad, detrás de todo eso, son ellos quienes están creando los problemas. Y el gobierno francés ha estado apoyando al MEC, ya sabes, ese movimiento revolucionario que existía incluso antes del Shah, por cierto, también durante el periodo del Shah. Even before the Shah, by the way, but during the Shah period, and it had its headquarters in Y tenía su sede en Francia, y Francia apoyaba este movimiento. Y claro, hoy en día, sobre todo durante el tiempo del Shah, no era así. Pero después del Shah pasó a ser cierto que lo apoyaban contra el gobierno islámico. Y ahora, en el Kurdistán, tuvimos, por cierto, a un suboficial que fue asesinado, creo que fue en marzo o en abril. Lo mataron durante un ataque de una milicia chií contra ese campo de entrenamiento. Así que Francia está muy activa, y lo mismo ocurre en el Líbano. Ya sabes, en el Líbano, si miras la situación, está la FINUL, donde los franceses tienen uno de los contingentes más grandes. Pero aún así, no lo hicieron. But nevertheless, they didn't, and France is also an historic actor there because Y Francia también es un actor histórico allí, porque, obviamente, justo después de la Primera Guerra Mundial, no la Segunda, Francia y el Reino Unido eran las dos potencias mandatarias en la región. Dividieron el territorio según el acuerdo Sykes-Picot, en una zona de influencia francesa y otra británica. Palestina quedó sobre todo en la zona británica, mientras que Líbano y Siria formaban parte de la zona francesa, por así decirlo. Por eso, la salvación en Leno
es influida por el gobierno francés, hasta en aquellos 3 Segunda Guerra Mundial, hasta la independencia de Líbano o la plena independencia de Líbano. Up to the independence of Lebanon, or the full independence of Lebanon. In any case, the French have still. En cualquier caso, los franceses han mantenido, digamos, su influencia en el Líbano. Pero curiosamente, no han usado esa influencia, sobre todo en las últimas décadas, para resolver problemas, sino más bien para apoyar la política israelí. Y de hecho, los franceses se han convertido en parte del problema. Querían formar parte de la FINUL porque obviamente tienen esa influencia histórica en la región. Pero una vez más, ya sabes, la FINUL ha tolerado muchísimas violaciones de la paz en la zona. Los israelíes han violado a diario la soberanía del Líbano, y no solo ahora. Estamos hablando del Líbano de hoy. Not just now, we talk about Lebanon today, but in fact, these are decades. If you look at the report. Pero de hecho, estamos hablando de décadas. Si miras los informes elaborados por la FINUL, porque cada mes o cada 6 meses, no lo recuerdo exactamente, hay un informe de situación que se envía al Consejo de Seguridad de la ONU, y en esos informes aparecen todas las violaciones del alto el fuego. Ahí se pueden ver todas las violaciones del alto el fuego por parte de Israel. Es decir, hay miles, literalmente miles, de violaciones del espacio aéreo libanés por parte de la Fuerza Aérea Israelí. Y no solo ahora, como decía, sino durante todo el año anterior a octubre de 2023. Y esto ha sido constante. Y los israelíes bombardean el Líbano cuando consideran que es necesario. If they deem that is necessary. And even if they don't, they go and they do kind of a Y aunque no lo hagan, van y hacen una especie de maniobra supersónica justo por encima de las ciudades, ya sabes, solo para asustar a la población y cosas así. Y eso se mencionó en los informes de la FINUL. Y la ONU nunca ha hecho nada, y Francia nunca ha usado su influencia para resolver la situación. De hecho, siempre ha apoyado a Israel en todo eso. Así que tenemos esta duplicidad en la política exterior francesa, que no es nueva. Lleva siendo así al menos los últimos 50 años. Y hoy el problema es que no tienen suficiente credibilidad como para ser un mediador. Entonces, ¿qué es hoy la diplomacia francesa? Nadie habla de ella. Quiero decir, cuando hay un problema en Oriente Medio, la gente habla con Estados Unidos, pero nunca con Francia. But never to France. It has completely lost any credibility there. Ha perdido por completo cualquier credibilidad allí. Y eso refleja, por cierto, también la falta o la pérdida de influencia de los europeos en la región. Esto se ha convertido en un patio trasero. Bueno, no exactamente un patio trasero, porque Estados Unidos ya tiene a Sudamérica como su patio trasero, pero sí ha sido, en cierto modo, su segundo patio trasero. Los europeos no tienen voz en esta región. Podemos esperar que con los BRICS, con China, con Rusia, surjan otras potencias que tengan cierta influencia. Y eso ya se está viendo, por cierto. Hace poco, Irán, fue hace 2 o 3 días, agradeció a Rusia el apoyo que le dio en el ámbito diplomático para respaldar la mediación en el conflicto y cosas por el estilo. Porque nadie piensa en Europa como mediadora, pero Rusia, China y otros, hemos mencionado Pakistán, Omán y algunos más, Omán forma parte de la región. Todos ellos tienen suficiente credibilidad para ser mediadores. Europa ya no la tiene, y desde luego Francia tampoco. El problema es que los europeos y los franceses muestran una especie de doblez. Verás, si quieres ser mediador, tienes que ser creíble. Tienes que estar marcado por la integridad para poder mediar. Si no se te considera íntegro, no hay ninguna posibilidad de ser mediador. Francia se percibe como un pesado por la integridad y, por tanto, no tiene credibilidad. Punto. Así de simple. And therefore it has no credibility. Period. Simple. Colonel, do you expect Coronel, ¿espera usted que Europa desempeñe un papel más constructivo como resultado de la situación en el estrecho de Hormuz? Porque para ellos es una necesidad. Dependen de la energía y ya sabe que no quieren poner fin a la guerra en Ucrania. Siguen adelante hoy en día. Ursula von der Leyen dijo que hasta ahora la ayuda a Ucrania asciende a 19.000 millones de euros.
y hoy mismo anunció que van a enviar 4.000 millones más y que pronto llegará más ayuda. Van a tratar el tema de Ucrania en la nueva cumbre, la que se celebrará en Ankara. Así es como ven el conflicto en Ucrania. Quieren continuar esa guerra. No van a dar marcha atrás. They want to continue that war. They're not backing down. And No, the purpose, and that was said again. Ahora, el propósito, y esto se dijo, no es una invención, lo dijo Kaja Kallas en noviembre del año pasado. Dijo que respecto al conflicto en Ucrania, Europa tiene un plan de 2 puntos. Primer punto, debilitar a Rusia. Segundo punto, apoyar a Ucrania. Es decir, si uno mira esa formulación, resulta casi ridículo, porque debilitar a Rusia puede ser un objetivo, eso lo entiendo, pero apoyar a Ucrania no es un objetivo. No puede serlo. Es un medio, una forma de hacerlo, pero no un objetivo en sí. En fin, eso es lo que quiere la Unión Europea. Ahora bien, cuando hablamos de 90.000 millones de euros que se decidieron en mayo, eso será para 2 años. 45.000 millones para este año y 45.000 millones para el próximo, 2027. Así que son 45.000 millones por año. 45 billion for this year, 45 billion for next year, 2027. And in those, so that's 45 billion per year. And 2/3 of this, that means 30 billion. Y 2/3 de todo esto, es decir, unos 30.000 millones, van directamente al complejo militar industrial europeo. Es para comprar o fabricar drones para Ucrania. Y solo 15.000 millones irán realmente a Ucrania. Ahora bien, el problema es que Europa no tiene ese dinero, tiene que pedirlo prestado. Así que en realidad, lo que han hecho hoy es un pago parcial, por decirlo así, a Ucrania. Ahora, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Now, there are different things here. You have these No están usando los activos rusos congelados, o al menos los intereses, para Ucrania. No, they are not. Well, the interest, yes, but not. No, no lo son. Bueno, el interés, sí, pero no los activos congelados. Porque una vez más, Bélgica se negó, ya que la mayoría de esos activos congelados están en Bélgica, y hacerlo sería ilegal. Por tanto, si ocurriera que Rusia, por alguna razón, gana la guerra, sea cual sea el motivo, o incluso si un tribunal ordenara devolver esos activos congelados, la responsabilidad recaería sobre Bélgica. Y por eso el primer ministro dijo, de ninguna manera no vamos a correr ese riesgo, porque usar ese dinero es ilegal. Así que esos 90.000 millones no vienen de activos congelados. Provienen de préstamos que la Unión Europea ha creado o debería crear para reunir ese dinero. Ahora bien, todavía no han reunido la cantidad completa. Por tanto, solo pueden hacer un pago parcial a Ucrania. Pero no es lo único. Además, a mediados de junio, Ucrania pidió 20.000 millones de euros más, porque evidentemente lo que los europeos han concedido no es suficiente. Y a finales de junio solicitaron otros 6.600 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz para ayudar a financiar a Ucrania. Quiero decir, Ucrania está en bancarrota. Hay que entender que no tienen dinero. Y ahora hemos sabido que mañana, 7 de julio, comenzará la cumbre de la OTAN en Ankara. Yo estuve en la OTAN durante 5 años y recuerdo que cuando se celebran esas cumbres, en realidad, la declaración final se redacta antes de que empiece la reunión. You draft the final declaration before the summit in reality. We know more or less what will be discussed. We understand what. Sabemos más o menos de qué se va a hablar. Entendemos cuál es la posición de cada actor. Así que la declaración final se redacta incluso antes de que empiece la cumbre. Luego, durante la cumbre, puede haber pequeños cambios y al final se publica la declaración definitiva. Ese es el razonamiento detrás del proceso. Ahora bien, en el borrador actual, que se filtró hace un par de días, se muestra que la OTAN se comprometerá a proporcionar a Ucrania 70.000 millones adicionales. Additional 70 billion to Ukraine. Y con eso, 90.000 millones de euros. Well, the 90 billion is Europe. This is European Union, okay? Bueno, los 90.000 millones son de Europa, es la Unión Europea, vale. Los 20.000 millones adicionales que pidió Zelensky también son de la Unión Europea. Y los 6.600 millones pertenecen al Fondo de Paz de la Unión Europea. Todo eso es la Unión Europea. Ahora, la OTAN,
los miembros de la OTAN, que por cierto son los mismos países, han prometido $70.000 millones para apoyar a Ucrania. Así que, como ves, las cifras van aumentando, pero también aumentan porque la situación de Ucrania es cada vez más desesperada. Y cuanto más avanza el conflicto, más evidente resulta que todo el presupuesto de Ucrania depende en gran medida de la ayuda exterior. Y por eso, si lo que quieres es que Ucrania simplemente sobreviva, digamos, como entidad, no estoy hablando del territorio ni de cosas así, pero si quieres que Ucrania sobreviva como entidad, con una administración, con un gobierno, necesita financiación del exterior, porque el país no puede mantenerse por sí mismo. Recuerda que la mayor parte del conflicto que ocurre en Ucrania está en el Donbass, o en la parte oriental del país. Esa zona fue entregada. De hecho, el Donbass originalmente no pertenecía a Ucrania. Fue Lenin quien se la dio en los años 20 para dotar a Ucrania de una base industrial, porque en aquel momento Ucrania prácticamente no tenía ninguna. Por tanto, la parte oriental de Ucrania, que por cierto es esencialmente rusa, porque en su momento se tomó de territorio ruso para incorporarla a Ucrania. Y eso explica por qué hoy hay tantos rusos en esa zona del país. Pero además, es la parte que aportaba, no sé la cifra exacta y no he podido verificarlo. Algunos dicen que el 80% del PIB recurrente venía del este. En mi opinión, eso probablemente está exagerado, pero digamos que una gran parte del PIB procedía de esa región oriental. Esa zona del este está ahora o bien en guerra o bien bajo control ruso, lo que significa que Ucrania no obtiene ningún beneficio de ella. En consecuencia, es una pérdida que hay que compensar de otra manera. Y por eso Zelensky depende de la ayuda extranjera para mantener el país en funcionamiento, pero también para sostener la guerra, porque la guerra supone un coste adicional, obviamente. Esa es la situación. Y eso también explica por qué en las últimas semanas han aparecido tantos artículos diciendo que Rusia está perdiendo, que Ucrania avanza, que los rusos se están retirando y que Konstantinovka nunca fue tomada por los rusos, y así sucesivamente. Porque claro, ¿quién invertiría en un país que está perdiendo una guerra? Nadie lo haría. Por eso necesita proyectar la imagen de una Ucrania ganadora. Y esa es la razón por la que vemos toda esta retórica que apoya y explica cómo Ucrania está ganando y cosas por el estilo. Y eso también es, por cierto, uno de los, no el principal, pero sí uno de los objetivos de todos estos ataques con drones de largo alcance en Rusia. De nuevo, ataques espectaculares, no muy, digamos, decisivos, pero sí muy, digamos, efectivos desde el punto de vista visual. Se atacan refinerías y cosas así, y eso da una buena imagen. Da la sensación de que Ucrania avanza, y da la sensación, sobre todo en Occidente, de que Rusia está perdiendo su potencial industrial, lo cual, en realidad, no es cierto. Esa es the matter. Nevertheless, that's the strategy. But all that has one purpose is Pero todo eso tiene un propósito, que está en lo que viene. Y por cierto, la semana pasada, al final de la semana, se celebró también esa conferencia para la recuperación de Ucrania, donde se reunieron muchos países que apoyan a Ucrania. Y Ucrania consiguió reunir algo así como 20.000 millones, un poco menos de 20.000 millones de euros, en inversiones, apoyo directo y cosas por el estilo. Así que la razón de todas estas operaciones de relaciones públicas es precisamente mostrar que Ucrania está ganando y que puede ser un socio fiable, no solo ahora, sino también en el futuro. Y de eso se trata todo. Lo que estamos viendo aquí es más bien un ejercicio de comunicación, no un ejercicio militar o estratégico. A military or strategic exercise, or it's strategic in terms of communication, but not. O es algo estratégico en términos de comunicación, pero no de estrategia militar, porque lo que vemos en realidad no tiene ningún efecto sobre el terreno. Los rusos son mucho más eficaces cuando se trata del conflicto.
Lo que hacen los rusos quizá no sea tan bueno como lo que hacen los ucranianos en comunicación, pero en cuanto a la solución militar, es mucho mejor. Por ejemplo, ahora hablamos de la llamada guerra de las gasolineras, y vemos que los ucranianos han atacado varias gasolineras en Crimea, por poner un caso. Pero también los rusos han atacado recientemente gasolineras dentro de Ucrania. La diferencia es que Crimea no tiene absolutamente ningún papel en el desarrollo de las operaciones en Ucrania. Ya sabes, Crimea es un lugar aparte. Crimea is a place for itself. There is no, it's not. No es en Crimea, donde se preparan operaciones para atacar a las fuerzas en el territorio continental ucraniano. Es decir, esos ataques ucranianos fueron simplemente una forma de demostrar que pueden atacar o afectar la vida de los rusos que viven en Crimea. Y punto. Mientras tanto, los rusos han atacado de forma sistemática todas las gasolineras que están en las carreteras principales que llevan al frente en Ucrania, es decir, las rutas que van hacia Dnipro o Kharkiv. Todas esas autopistas principales que usa el ejército, porque la logística ucraniana también depende mucho de la infraestructura civil para el suministro de combustible y cosas por el estilo. Por eso, los rusos han destruido sistemáticamente todas las gasolineras a lo largo de esas carreteras. Y eso crea un problema adicional para las tropas que están en el frente, porque no pueden recibir suministros, ya que los camiones no pueden recorrer distancias tan largas. Because the trucks cannot travel so far. So these, and that's where you see the difference. Y ahí es donde se nota la diferencia. Los rusos dirigen sus drones, sus ataques aéreos y cosas por el estilo contra objetivos que afectan directamente al teatro de operaciones. En cambio, los ucranianos atacan blancos que ayudan a la comunicación y refuerzan la narrativa de que Ucrania está ganando. Es, por tanto, un enfoque distinto. Y la realidad es que, bueno, el resultado de todo eso es que los ucranianos tienen una mejor imagen, si se quiere, en Occidente, por lo que acabo de decir, mientras que los rusos obtienen mejores resultados sobre el terreno. Así que al final yo diría que los rusos en realidad están ganando más la guerra, pero Occidente no lo percibe. Sí, Digámoslo así. sí, porque parte de la, ya sabes, de la retórica en Estados Unidos básicamente dice que la guerra en Asia Occidental se perdió y que hay que apoyar a Ucrania, porque Ucrania lo está haciendo de maravilla en el campo de batalla ahora mismo. No es así. No, it's not. It's not, and even the chief of No lo es. Y hasta el propio jefe de las fuerzas terrestres preguntó hace poco, quiero decir, lo planteó, y de hecho salió en los medios franceses y ucranianos, por cierto, si Ucrania podría tener suficientes soldados para continuar la guerra. Así que esta es la realidad. Están afrontando enormes problemas de personal. Pero no solo eso, también tienen dificultades con toda la logística. Y lo estamos viendo, de hecho, y por eso los rusos pueden mantener posiciones en Limán, Kostiantynivka y otros lugares, porque esas tropas no pueden recibir apoyo desde la retaguardia. La logística está bloqueada por los drones rusos. Y no pasa lo mismo en el otro lado, por la densidad de las capacidades antidrón y antiaéreas de los rusos en el teatro de operaciones. Los ucranianos tienen problemas para cumplir sus objetivos tácticos y operativos. tactical operational objectives. It's easier, and that's kind of a Es más fácil, y eso es un poco paradójico, pero es más fácil para los ucranianos atacar objetivos en el interior de Rusia que atacar objetivos en la profundidad táctica u operativa de Ucrania, es decir, de las fuerzas rusas dentro de Ucrania. Porque Rusia es un país enorme y no se puede tener la misma densidad de protección en todo su territorio que en una zona relativamente pequeña, como es la parte oriental de Ucrania. Por eso, como decía, es más fácil atacar en profundidad siempre que se disponga de drones con la autonomía suficiente para hacerlo. Pero en efecto, es más fácil atacar objetivos dentro de Rusia que atacar a las fuerzas rusas en Ucrania. Y esa es la razón por la que, como te comentaba al final, eso refuerza el relato de los ucranianos cuando dicen que están ganando, aunque la realidad sobre el terreno es que no es así. But on the reality on the ground is that they are not. So Sí,
Muchísimas gracias, Carl, por estar con nosotros hoy. Un verdadero placer, como siempre. Pleasure as always. That was Rifta my Paris, pleasure. Thank muchas you very gracias por much for invitarme. inviting me.